Bueno, estamos grabando esta reunión a partir de este momento y como os comentaba, os daba la bienvenida a todos los asistentes en nombre de Femeval, de AIDIME, de Valmetal y del grupo IFEDES. Como sabéis, esta es la sesión quinta del proyecto que hemos denominado Open Metal y que está subvencionado por la Consellería de Economía Sostenible, de Sectores Productivos, de Comercio y de Trabajo. Este proyecto que hemos denominado Open Metal tiene un objetivo muy claro y es acercar dos mundos empresariales que aparentemente son muy diferentes. Por un lado tenemos empresas del sector metal que son más maduras, que están más asentadas, pero que a veces son menos ágiles por su tamaño, por su inercia productiva y que cuando se enfrentan a otro tipo de estructuras más pequeñitas, pero más dinámicas como las startups, pueden encontrar puntos en común que, donde vengan a proponer soluciones estas startups que les vengan bien a necesidades de estas empresas maduras. Este es uno de los objetivos, además de fomentar la transferencia de conocimiento de estas startups a las empresas maduras y, ¿por qué no?, la creación de alianzas estratégicas entre ellas. Para ello hemos planteado una serie de acciones. Este taller forma parte de una serie de 5 que han sido en todos los casos de manera online y de una duración de 1 hora, y en los que hemos ido aprendiendo cómo la innovación abierta, que no es más que innovar no solamente dentro de nuestras organizaciones, sino contando con elementos externos, como puedan ser startups o como puedan ser organizaciones como nosotros, nos pueden ayudar en mejorar, en seguir creciendo y en aunque sea al menos, tener un ojo en todas estas innovaciones tecnológicas que se van sucediendo cada vez a un ritmo mayor. Además de estas jornadas, hemos creado un diagnóstico de innovación al que se puede obtener contestando una sencilla encuesta sobre el potencial innovador de cada una de nuestras empresas. Los que la habéis contestado ya, recibiréis cuando termine el proyecto un informe en el que se valora vuestro potencial innovador y se compara con el resto de empresas del sector, y que además nos va a servir para detectar esas posibles áreas de mejora que comentábamos antes, que pueden ser candidatas a realizar un match con estas soluciones de startups que nos puedan llevar pues a un avance y a una mejora productiva. Estamos en esa fase. Casi todos habéis realizado ya esa encuesta. Si no, a lo largo de la sesión de hoy la colocaremos en el chat de esta sesión el enlace para que lo podáis realizar, y estamos ya detectando necesidades de muchos de vosotros, asimismo como haciendo un escaneado de las soluciones que nos proponen las startups participantes para llegar a ese punto de reunión donde a través del networking podamos conseguir un match interesante para los participantes. No quiero alargarme más porque queremos ser puntuales y terminar a las 10, por lo que voy a dar paso sin más dilación a Tomás Guillén, que, como he comentado, es el director general del grupo IFEDES, que nos va a desvelar qué es lo que pasa después de que una empresa haya tomado el camino de la innovación. Y no solo de la innovación, sino, como decíamos, innovación abierta, y en particular una figura que hemos estado viendo hasta ahora que llamamos Venture Client, donde la empresa no tiene necesidad de invertir como el modelo clásico en la startup, sino que puede ser ese primer cliente que facilite a la startup crecer, así como esta empresa beneficiarse de ese producto o servicio en desarrollo. Entonces, Tomás, te cedo la palabra. Muy bien. Yo os quiero pedir disculpas porque sobre las 9:30 tendré que dejaros, pero mi compañera María José Lladró de Femeval continuará dinamizando esta sesión. Muchísimas gracias a todos por la participación y aquí estamos para cualquier duda que
que os pueda surgir en cuanto al enlace, las sesiones, el proyecto, la web o posibles caminos a seguir, porque nuestra idea no es quedarnos solo en este tiempo del proyecto, sino que esto pueda ser un punto de networking entre startups, entre empresas maduras, en las que podamos ir haciendo que el sector sea más dinámico y más competitivo. Tomás. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, yo un poco voy a compartir, ¿vale? Esta es al final un poco, como comentaba Raquel, la última sesión, pero dentro de esto la filosofía es que esto es el arranque de una línea, digamos, de constancia, de trabajo y de relación entre empresas industriales y startups, con lo cual la idea es que el programa perdure en el tiempo, aunque formalmente dentro de lo que es la secuencia de formación es la última sesión y pues lo que tenemos que ver es a partir de aquí qué, ¿vale? Con lo cual voy a compartir la pantalla y al final pues lo que siempre buscamos, quiero decir, cualquier cosa, cualquier tema, no hace falta acabar la presentación, sino que podéis interrumpir y preguntar en cualquier momento, porque lo más importante es, pues bueno, resolver cualquier inquietud o duda o que pueda servir para que otras que a lo mejor no están ahora y que luego lo van a ver en diferido, pues evidentemente puedan entender muchas más cosas, ¿vale? Comparto pantalla y así. Vale, pues un poco dentro de esta secuencia hemos estado viendo pues un poco las características de lo que es el concepto de innovación abierta y cómo realmente, como comentaba muy bien Raquel, pues bueno, cada vez en el entorno de negocio, y es para grandes y para pequeñas, pues la necesidad de compartir y de buscar la innovación. Pues como está comentando, realmente el planteamiento es que dentro de este ejercicio, pues lo que es difícil pensar es que el mejor talento y la mayor innovación la podemos tener dentro de la organización, sino que el planteamiento es que, lógicamente, en un ecosistema de innovación, de startups, etcétera, pues hay muchas más posibilidades de las que nosotros podemos tener. Es más, esto ya lo hacen las grandes empresas que normalmente tienen muchísimos más recursos, tanto humanos como económicos, como materiales, con lo cual nosotros como pymes, pues evidentemente aún es más necesario estos procesos de colaboración abierta, donde evidentemente entender que ese conocimiento externo nos puede ayudar es una de las partes realmente importantes. Ya comentamos incluso al principio un poco las diferencias de hacerlo desde un planteamiento interno y desde un planteamiento externo y cómo realmente esa velocidad de cambio que también hemos estado dentro del programa pues viendo que tiene su problemática en cuanto a la gestión de equipos, la cultura, etcétera, pero que evidentemente es lo que vamos a buscar. Esto al final es un área para explorar innovación y para gestionar una velocidad de cambio interno mucho más grande dentro de las empresas. Por eso al final esto es un ejercicio de aterrizar en el ecosistema, por así decirlo, y explorar y explotar pues esas tecnologías y ver esos espacios, digamos, nuevos que evidentemente nos van a parecer, como siempre, al principio, pues un universo o un océano donde hay que intentar identificar cuál es el planteamiento. Por eso el objeto de este programa pues venía en hacer esa reflexión con el autodiagnóstico y que nos vaya sirviendo para en ese universo pues un tanto amplio de tecnologías, startups, etcétera, ver qué cosas me pueden interesar para la actividad de mi empresa. Porque evidentemente el ecosistema pues es muy grande. Aquí he intentado un poco reflejaros todas las distintas figuras que puede haber, tanto desde la parte más previa y tecnológica de universidades, escuelas, quiero decir asociaciones, a todo lo que podría ser la parte de viveros, programas, los parques tecnológicos, científicos, los CI, los institutos, todo lo que sería un poco la parte de conocimiento y luego cómo se va relacionando con otras, digamos, agentes del ecosistema, sean aceleradoras, incubadoras, figuras de inversión, de family office, business angels, todo este ecosistema que es un conjunto, pues cuanto menos gaseoso en el sentido en que es colaborativo y absolutamente networking, es lo que la empresa tiene que ir conociendo. Es un proceso de aterrizaje y acercamiento donde evidentemente hay que buscar qué es lo que nos interesa a nosotros como empresa. Por eso dentro de ese esquema un poco el ejercicio es ver cómo voy estructurando el área de Open Innovation. Y hablamos más de área porque aunque
muchas empresas podemos hablar de departamento como tal, sí que evidentemente en una pyme lo normal, y es un poco lo que nos pasa en la mayoría de las empresas con las que estamos trabajando todo este tipo de cosas, es que al final sea una función que está vinculada pues normalmente a una persona como un rol más dentro de las distintas funciones que tiene una pyme, ya sea la gerencia, ya sea la dirección de operaciones, innovación, desarrollo, que normalmente es donde suele estar. De hecho, pues casi os plantearía, digamos, como primera pregunta, si ¿cuántos de vosotros tenéis alguien que si mañana dijésemos vamos a empezar el programa, tendríais claro quién sería el designado, ¿vale? Y así hacemos ahí para que vayamos participando de alguna manera. Venga, alguien que no puede decir, no, mira, yo sí que tengo un área o un departamento o se lleva directamente de la gerencia. Es pregunta, ¿eh? No hay ningún problema decir, oye, yo no tengo claro ni cómo empezar, ¿de acuerdo? Que no pasa absolutamente nada. Pues en nuestro caso, Tomás, estamos recién estrenados. Este año, por un poco por una declaración de intenciones, pues creamos el departamento de innovación y contratamos una persona que se dedica exclusivamente a apoyar a los distintos departamentos de proyectos europeos en los que participamos. Y poco a poco vamos haciendo y dotándola de contenido, ¿no? Un poco estamos aprendiendo y empezando, ¿no? Bueno, y de hecho la persona es Daniel, que también está asistiendo a la reunión y bueno, él puede contar también su experiencia propia. Muy bien, entonces Daniel, lo tenemos ahí ya en fase lanzamiento directamente, muy bien. Sí, sí, estamos en ello, estamos en ello. Yo creo que un poco sí que tendríamos ahí una persona designada, ¿no? A este área de Open Innovation. Vale, pues eso ya es un salto, ¿vale? Eso ya es un salto, que me sirve como ejemplo, que decir, a la hora de plantearlo, porque sí que es verdad que esto requiere un ejercicio de continuidad, ese ejercicio de aterrizaje, conocer el ecosistema, conocer un poco los distintos instrumentos, empezar a relacionarse. Lo que sí que tiene es una carga de trabajo. Igual que antes Raquel estaba comentando que todo el tema de Venture Client, como hemos comentado, no tiene que ver con la inversión directa, no es con un tema de corporate, no es un tema de meter en el capital social de la compañía. Aquí lo que sí que hay es una carga, digamos, más de trabajo y de conocimiento que hay que ir desarrollando y de networking, al fin y al cabo, que hay que ir desarrollando. Con lo cual, sería un ejemplo perfecto, es decir, tener alguien dentro designado de una manera más específica o de una manera compartida con otros roles dentro de la organización, pero que evidentemente sea el que va desarrollando ese network y ese proceso de adquisición de conocimiento y de experiencia, porque al fin y al cabo esto es un itinerario, es un camino donde por el camino hay que aprender, como suelen decir las startups, pivotar, que es me he equivocado y vuelvo a empezar y asumir realmente una evolución. Si no, evidentemente el problema es que muchas veces recae sobre la gerencia, que no está mal porque eso empodera el peso de todas estas líneas, pero lo dificulta en todo lo que estoy hablando un poco de la continuidad, de la recurrencia, etcétera, etcétera, porque la gerencia, pues el problema que tiene es que en muchas pymes pues tiene que cubrir muchos espacios y muchos frentes y entonces esto se mueve más por fogonazos, por así decirlo, que no por sistemática y rutina. Y no estoy hablando mal de la gerencia de todas las pymes porque forma parte de nuestro trabajo habitual, ¿eh? No, en ese sentido, apuntar dos cosas más, ¿no? Nosotros pues compartimos las dificultades que tienen las pymes, ¿no? De recursos y de tiempo a ese departamento recién creado. Entonces, nosotros sí que, por un lado, la intención era crear un departamento, es proceso para ello, porque si no al final acaban haciendo de todo y de nada, pero tampoco quisimos hacer una isla, porque al final también si identifican a la persona de innovación como una persona que se ha ahí todo el día con sus historias y sus proyectos y eso no se mete en el ADN de la empresa, al final, para mí, creo que también es un error. Entonces, sí, totalmente. Sí que es un departamento específico y separado del organigrama, pero sí que tiene que, de alguna forma, como mancha de aceite, ir calando en el resto de departamentos. Y por otro lado, pues bueno, también contar nuestra experiencia que esto es una cosa que teníamos desde hace tiempo en mente hacerla y lo que hemos aprovechado es la participación de un proyecto europeo donde hemos participado como pilotos y eso también, como existen ayudas, pues nos ha permitido dotar de unas ciertas horas que hemos recibido una ayuda, pues bueno, pues un poco para apoyar esa creación del departamento que sí lo tienes que hacer a lo mejor
a riñón, pues cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor también es una idea, pues participar en ese tipo de proyectos que siempre es, pues al final es una ayuda, ¿no? Sí, sí, no, eso es muy importante. Quiero decir, tanto el planteamiento de que esto tiene que ser algo transversal, quiero decir, realmente, quiero decir que esto es más una función de coordinación que no el que tiene que innovar, sino que es el que tiene que coordinar todo este tipo de iniciativas, pero que realmente lo que se busca es que sea desde cada área. De hecho, pues cuando aquí hablamos de Venture Client, tiene que servirnos para incorporar tecnología en temas de procesos, en temas de producción, en temas comerciales, en temas de nuevos productos, con lo cual entra en distintas, digamos, áreas funcionales de la empresa, porque realmente es un ejercicio absolutamente transversal. Y luego sí, también lo que comentaba Fernando, que es decir que la idea, y de hecho hay programas europeos, hay programas nacionales e incluso este año salió una primera convocatoria que creemos que se va a ir renovando los próximos años, de la propia Consellería, donde incentiva la contratación de startups por parte de las empresas. Es decir, este espacio es un espacio que va a ser palanca, digamos, de actuación y de apoyo y de incentivos para que sea menos gravoso, porque hay una parte, digamos, de tiempo y, como tú dices, para lanzarse y explorar todo esto, pues si hay algún tipo de ayuda y programa de este tipo, pues te hace menos gravoso, más fácil el poder llevar todo este tipo de actuaciones, con lo cual es realmente muy, muy, muy importante. Y No una sé última cosa, y que no sé si hay más empresas que están participando, pero que a nosotros nos ha sorprendido, pero gratamente, es que en todos estos proyectos europeos muchas veces lo que faltan son pymes, que pongan en práctica todas aquellas áreas que están investigando, desarrollando, institutos, universidades, partners tecnológicos, y de repente nos hemos visto que nos han llamado un montón de proyectos que necesitan pilotos para poner en práctica todas esas tecnologías habilitadoras, y al final de unos te vas metiendo en otros y al final coges una inercia bueno, que desde fuera te parece que es imposible entrar, pero una vez estás dentro es que como que te van llamando porque necesitan partners. Sí, es así. O sea, realmente el bien escaso, aunque parezca mentira, somos las pymes, ¿eh? Quiero decir que realmente en este ejercicio el bien escaso somos las pymes. Es más, te diría, nosotros en los proyectos que hacemos con grandes empresas buscamos relaciones triangulares. Quiere decir, la gran empresa necesita un nivel de soporte, apoyo y de desarrollo para colaborar con ella, que muchas veces una startup no es, por así decirlo, la que tiene esa capacidad, con lo cual la gran empresa necesita que su proveedor, me da igual, imagínate, de maquinaria o su proveedor de soft, es el que hable con esa startup para que pueda de alguna manera coger volumen y crecimiento para darle servicio con ese proveedor, porque la startup no está al nivel de madurez que necesita esa gran empresa, y es una palanca muy buena para que ciertos proveedores más pequeños, incluso relacionándose con grandes, tengan que innovar y tengan una relación triangular, que es lo que llamamos un poco los modelos triangulares, porque realmente hay necesidad de muchas pymes en todo esto. Os puedo asegurar que es es el bien escaso. Lo único que pasa es que sí que es verdad, pues que lo que comentábamos, siempre parece que esto es para grandes empresas, que qué va a hacer mi pyme, igual que meterse en un programa europeo, como estabas comentando, etcétera, pues siempre se ve todo muy, muy lejano. Y una pyme de aquí pues es más próxima a presentarse aquí a un programa de la Consellería que intentar moverse en un programa nacional, y muchísimo menos, como tú dices, en un programa europeo. Por eso hay que romper una lanza, y aprovecho ahí un poco el ejemplo vuestro para que realmente las pymes son un bien escaso, que además en este tipo de programas es lo que se necesita. De hecho, una buena parte de las líneas de los fondos europeos, el día que vengan y cómo vengan, será realmente grandes empresas, pero arrastrando a pymes como un ecosistema en el que va a traccionar de ellas. Y de hecho será una de las cosas que más puntúa, el generar riqueza y tracción sobre el tejido de las pymes. Con lo cual tenemos bastantes posibilidades de aprovechar todo esto. Es una línea muy importante. Por eso, dentro de ese ejercicio, no sé si hay algún caso más, y si no, pues bueno, este me valdría. El resto entiendo que puede ser más el modelo de gerencia vinculado a esta parte de innovación, que normalmente, pues como decía, lo más necesario en estos casos es intentar tener un ejercicio de continuidad y de constancia, que desde la función de gerencia
es bastante más complicado de dar, pero evidentemente frente a nada es un hito poder empezar este roadmap de Open Innovation dentro de cualquier pyme, como estamos comentando, ¿vale? Entonces, dentro de esto, digamos, el cómo arrancar o cómo empezar después de este programa, pues al final nos tiene que venir en que lo que sí que es relevante es identificar cuáles son los retos que tenéis dentro de la compañía. Es decir, queremos innovar en producto, queremos innovar y buscar tecnologías que nos ayuden a mejorar los costes, mejorar la información para tomar decisiones, es decir, identificar en qué aspectos son los que realmente queréis mejorar y cuánto de relevante es y estratégico para vuestro negocio, para tener lo que llamamos un poco la priorización estratégica, que sería de alguna manera este primer planteamiento. Quiero decir, dentro de ese ejercicio, realmente una vez tenemos esta parte completamente definida, y es un ejercicio pues, que hay que trabajar en esos diagnósticos que estábamos comentando, y el cuestionario que tenemos en la plataforma dentro del programa pues os puede servir para hacer una primera reflexión de este tipo, es cuando ya tengo que entrar en esa relación con el ecosistema. Y ahí sí que es verdad que lo que vamos a intentar es ver todo lo que podrían ser las distintas figuras y que conozcáis un poco, pues bueno, qué elementos hay a la hora de desarrollar esas relaciones con el entorno. Para, una vez he identificado qué es lo que puede encajar con mi actividad, a partir de ahí ver un modelo de relación, de partnership, donde me pudiera de alguna manera ya evolucionar el modelo de relación. Entonces, dentro de ese esquema, lo que sí que hay que tener claro es que la aportación por parte de la empresa que se va a tener que hacer, no se aporta dinero, pero sí que hay una parte de conocimiento, trabajo que requiere unos recursos, porque lógicamente lo que yo voy a aportar como pyme a esa startup que tiene, me da igual, una tecnología, la que queráis, de visión artificial o de inteligencia artificial o cualquiera de las tecnologías habilitadoras que hoy por hoy pues estaréis escuchando y que son de los elementos que hemos metido en el diagnóstico, pues evidentemente le voy a tener que dar un conocimiento vertical. Yo puedo tener una tecnología y tener un dominio, una tecnología en automatización, pero lo que hace falta es ver cómo la aplico a mi sistema de corte o a mi sistema de clasificación de producto. Y entonces automáticamente lo que yo le voy a dar es el conocimiento vertical para que el que tiene un conocimiento y una tecnología habilitadora y mi conocimiento sectorial y de la experiencia de negocio podamos hacer un desarrollo mucho más específico y vertical para mi empresa, ¿vale? Con lo cual hay una parte de know-how que voy a compartir. Eso es importante que en el proceso de acuerdo, pues evidentemente quede regulado de, vale, haremos un vertical para mi sector, pero podrás vender el vertical en otros sectores, pero no en el mío, o con una distancia en el tiempo de primero solo lo tendré yo. Todo eso forma parte del acuerdo ya directo que se pueda tener. Pero voy a compartir un know-how, voy a dar una oportunidad de negocio, porque realmente la startup lo que no tiene son esos primeros clientes, con lo cual le voy a dar esa aportación que es importante y evidentemente le voy a dar un cliente porque va a trabajar, yo voy a ser el primer cliente y voy a trabajar en un proyecto estructural y en principio de largo recorrido. Y por supuesto, dentro de ese ejercicio, pues evidentemente me va a suponer un esfuerzo en equipo, en talento, financiación en la medida en que yo voy a tener que pagar a mi equipo que le va a dedicar horas, no que tenga que poner realmente dinero, y por la parte de infraestructura, porque habrá cosas, igual que pilotos, etcétera, que es fácil que se tenga que hacer en mi organización. Con lo cual, esto sería lo que hay que ser consciente que implica para la empresa entrar en programas de este tipo. Ejemplos, como os decía, hay muchísimos, es como todo, siempre se ponen los ejemplos de empresas más relevantes, pero os puedo asegurar que detrás de cada una de estas lo que hay es muchas pymes innovando junto con otras startups en este proceso que os decía antes de relación realmente triangular, donde
muchas empresas pues lo han empezado de una manera y hoy es una plataforma pues realmente de innovación, de nuevos negocios, donde pues yo qué sé, pues DHL, por ejemplo, es una de las que más está explotando todo esto, porque sabéis que en temas de logística, pues el tema de inversión tecnológica en los últimos 2-3 años está creciendo de una manera exponencial y es muy, muy importante de cara al futuro. Y sobre todo mejoras hacia los procesos internos de la empresa, ¿vale? Hay otras empresas que lo utilizan para desarrollo de nuevos productos, tipo lo que ocurre, por ejemplo, con Telefónica, donde lo que busca es explorar nuevos productos y utilizar este tipo de relaciones para sacar nuevos servicios y nuevos productos al mercado, por coger dos ejemplos completamente distintos. Por eso lo primero que nos tenemos que plantear es en qué espacio es donde más nos pica empezar este proceso, ¿vale? Es decir, innovar mejorando los productos actuales o los servicios actuales o hacia la creación de nuevos productos y nuevos servicios. Ahora, vale, perfecto. Entonces, además de eso, un ejercicio que se hace muy habitualmente es todo lo que puede ser la parte de diversificación de negocio. De hecho, como comentaba antes, en algunos de estos proyectos al final se ha convertido en nuevas unidades de negocio, quiere decir, y nueva actividad que supone pues entrar en otro sentido más corporativo, por así decirlo. Y luego, lo que sí que hay un espacio muy importante y especialmente en la pyme, que es el más fácil, por así decirlo, es todo lo que es la innovación en mejora funcional, en coger todas las áreas de la empresa, la parte de marketing, con todo lo que son herramientas de marketing digital, en la parte comercial, en todo lo que son sistemas de información, gestión de cliente, en todo lo que es la parte de experiencia de cliente, en todo lo que es la parte, por supuesto, de operaciones, procesos, industria 4.0, logística, que cada vez se está invirtiendo muchísimo más en esta parte, en procesos de realmente compras, en gestión de personas, es decir, en cada una de las áreas funcionales hay tecnologías y desarrollos desde esas tecnologías habilitadoras que pueden servir para mejorar especialmente todo lo que son sistemas vinculados a cada una de las áreas funcionales. Uno tiene que hacer el check y ver realmente dónde están sus principales puntos de mejora, por así decirlo, prioridades estratégicas para ver cuáles son los retos o los challenges que de alguna manera tiene que tener y ver hasta qué punto pues es muy prioritario, qué nivel de recursos le va a suponer, qué nivel de impacto mejorar ese challenge le va a suponer dentro del proceso y también ver hasta qué punto va a ser un cambio o un enfoque tan disruptivo que va a ser más compatible o más fácil con lo que llamaríamos un poco la cultura de la organización. Son aspectos que hay que tener en cuenta para priorizar esas líneas que estábamos comentando, que sería el ejercicio por donde hay que empezar y que realmente, os digo porque mucha gente nos dice, oye, no, pero tú dime lo que hay y así vemos realmente qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Que eso pues es la pregunta, por desgracia, típica que suele ocurrir en estos casos. El problema es que salir al océano sin saber dónde queremos ir es imposible de poder buscar. Podemos estar dando de un sitio a otro saltos y saltos y saltos y no llegar nunca a ningún sitio. Tiene que venir desde el análisis realmente de las necesidades que tenemos dentro de la organización. Por eso, a la hora de estructurar el área, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos challenges, esos retos, y eso es un análisis interno. No puede ser desde el punto de vista de qué hay en el mercado, sino cuáles son mis necesidades. Eso es lo más importante y que lo que más cuesta, porque es más fácil, enséñame cosas y ya vamos viendo si son interesantes o no meter, pero eso no responde a un proceso realmente orientado a las necesidades. Con lo cual, esa primera fase es indispensable y solo cuando está hecha es cuando nos podemos plantear el relacionarnos con todo ese ecosistema según un poco las prioridades y la definición de esos retos que hemos definido. A partir de ahí, de ese ecosistema, hay que entrar en definir cuál puede ser el modelo de relación y cuáles son los instrumentos que realmente vamos a poder trabajar. Este ejercicio es el que de una manera pues, más comprimida estamos intentando cubrir dentro de este programa, pero que de una manera ya mucho más oxigenada y con tiempo es lo que hay que trabajar porque es la clave
realmente de poder materializar esas buenas relaciones y ese desarrollo ya e integración un poco del partnership o la relación dentro de lo que sería el desarrollo de proyecto. Este ejercicio es un ejercicio que evidentemente desde los recursos internos se puede hacer. ¿Se puede contar con apoyo externo? Sí, pero siempre es importante que sea desde una definición interna, porque esas relaciones con el ecosistema es necesario que sea un know-how y un expertise que se va quedando dentro de la organización. Desde fuera se puede facilitar, ayudar, acelerar en el proceso, hacer prefiltrados para que esté mucho más dirigido y que los recursos pues vayan más focalizados, porque no, en una pyme no hay tantos recursos, obviamente, para todo este tipo de cosas, pero siempre tiene que haber una parte residente, por así decirlo, dentro de la organización. Instrumentos, pues evidentemente hay muchos y dentro de ese ejercicio pues lo que hay es con grados de implicación completamente distintos, ¿vale? Es decir, que nosotros hemos empezado con el planteamiento del Venture Client porque es un equilibrio donde no estoy entrando en un proceso, vamos a llamarle, de inversión ni nada por el estilo, y es un ejercicio que para una pyme supone esfuerzo, pero que evidentemente no es inversión, sino es dedicación y tiempo en esa colaboración con la startup, pero hay muchísimas más figuras dentro del ecosistema. Hay una muy ligera, lo que pasa es que es bastante difícil como pyme plantearla, por eso no es la que hemos cogido como punto de arranque, que es todo lo que llamamos y que cada vez vais a oír más, hackatones, roadshows, demo days, challenge, que es cuando hay empresas que lanzan esos retos que habíamos identificado internamente como puntos de mejora. Estoy buscando nuevos productos, estoy buscando soluciones para la trazabilidad de mis pedidos, para la gestión de clientes, es decir, lanzo retos hacia el mundo tecnológico y de innovación y veo qué propuestas o qué planteamientos se hacen. Este ejercicio hablamos de que no es muy habitual hacerlo desde un formato de pyme porque requiere, pues lógicamente, una serie de esfuerzos en comunicación y en posicionamiento para que tenga sentido. Es decir, yo lo puedo lanzar, poner en mi web, anunciarlo con los recursos que puede tener una pyme y evidentemente si no llega a un tejido, digamos, de startups y de innovación, es muy difícil que tenga un retorno o una vuelta, con lo cual no voy a conseguir realmente resultados. Este formato funciona mucho mejor para grandes empresas o vía organizaciones, pues por ejemplo, pues como Femeval, como incluso IDIME, sí que se puede tener una capacidad de lanzar retos y que pueda llegar a una buena parte del mundo de la investigación, la tecnología y la innovación y que me pueda permitir el identificar gente que tiene inquietud o que tiene algún tipo de solución en esta línea. De todas formas, es un ejercicio que cada vez veréis más, ya sea pymes agrupadas o grandes empresas, porque de hecho en las grandes empresas pues lo trabajamos más como una manera de identificación de talento y atracción de talento, porque al final hoy el tema de la gestión de personas, pues sabéis que es una de las cosas más difíciles y hay muchas veces que puedo atraer talento no con un puesto y un salario, sino con un proyecto o un reto que quiero trabajar colaborativamente e incluso ayudar a construir realmente la empresa, el proyecto empresarial, etcétera, con la persona que tiene inquietud en desarrollar una solución en esa actividad. Por eso es un ejercicio que cada vez vamos a ir viendo más desde las dos perspectivas, desde la innovación y desde la atracción del talento. Otro formato relacionado con esto, pero que también requiere ya muchos más recursos, es lo que se llama el Venture Builder, que es un poco un ejercicio aún previo, donde hay ciertas empresas que lo que hacen es, pues bueno, como la propia palabra indica, construir los equipos que integran la startup. Hay muchas veces que yo tengo una persona que tiene una inquietud, un conocimiento tecnológico, tengo al tecnólogo, al creativo, al disruptivo, pero evidentemente eso no es tener una empresa. De hecho, pues muchas veces también nos ha pasado, sobre todo acercándonos más al mundo de la universidad y al mundo más de la investigación, de tener incluso una patente, pero tener una patente de un producto no quiere decir que yo tenga un negocio. Entonces, lo que se llama el formato de Venture Builder, lo que hace es
construir un equipo. Normalmente tiene que haber 3 grandes patas, el tecnólogo, innovador, disruptivo, pero tiene que haber una pata comercial y desarrolladora de mercado y una pata de gestión de recursos económicos, humanos, etcétera. Y si no está como mínimo esas 3 patas dentro del equipo, es muy difícil lanzar una empresa, una startup y una actividad. Por eso los Venture Builder lo que son es estructuras, me da igual, consultora, de actividad, de servicios, donde hacen un mentoring, buscan talento, crean equipos, los ordenan, vertebran un poco esos primeros modelos de negocio y sirven como primer punto de encuentro para crear, vamos a llamarle, equipos y futuras startups. Eso normalmente como pyme es muy difícil, aquí es más para que conozcáis que existe y que forma parte del ecosistema y que me puede servir también para que, igual que estoy haciendo retos hacia el mercado y la sociedad en general, me puedo dirigir a Venture Builder para poderles plantear unas necesidades que estamos realmente trabajando y que ellos pueden tener o estar creando ese equipo o esa fase de startup, que normalmente es una fase previa a lo que llamamos un poco los procesos de incubación o aceleración corporativa, ya sean aceleradoras generales, como conocemos, y aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos de las más importantes de España, o como un planteamiento más corporativo, que también hay empresas que la tienen. Quiero decir, al final la aceleradora corporativa lo que hace es que tienes que poner unos recursos, por eso tampoco lo vemos como un perfil para pyme, ¿vale? Que se dediquen a mentorizar esos proyectos, a ayudarles en ese crecimiento, a buscarles, ayudarles en la búsqueda de financiación, en pasar a las siguientes fases y poder evolucionar, ¿vale? Lo mismo, yo aquí no lo estoy explicando porque eso sea un instrumento que vosotros como pyme se pueda hacer, sino como parte del ecosistema con el que yo me puedo relacionar. Es decir, yo puedo querer avanzar en temas de robótica y hoy en el mundo están una serie de aceleradoras especializadas en robótica, con lo cual yo automáticamente, relacionándome con esas 5 o 6 aceleradoras que pueda haber especializadas, puedo ver qué soluciones hay dentro de ese espacio, o aceleradoras en la parte especializada de retail y comercio electrónico, y puedo ver qué soluciones hay dentro de este ejercicio. Es como parte del ecosistema con el que podemos relacionarnos. Y luego ya está el formato de Joint Venture. Entonces, el ejercicio de Joint Venture sí que es un ejercicio muy ajustable a pyme, que ya es distinto de la participación o la adquisición en la parte de las empresas. Pero el llegar a acuerdos comerciales, partnership, pues es una evolución natural del venture client que se puede tener con muchas empresas. Hay muchas de estas startups que realmente lo que van a necesitar es gente que tenga clientes. Hay algunas de las que estáis aquí en la formación porque sois empresas de ingeniería, con lo cual el Venture Client es aplicable a vosotros como organización y como pyme, pero a la vez vosotros tenéis una capacidad de engarce con un sector, con distintos sectores y con distintos clientes que a la startup le puede interesar muchísimo para desarrollar actividad vinculada con vosotros hacia vuestros clientes. Y ahí estamos hablando ya más de un ejercicio de joint venture o de vinculación mucho más directa. Es un camino que muchas de las iniciativas de Venture Client acaban en ese proceso, que es uno de los elementos, digamos, de evolución más natural. Y luego los hubs lo que buscan es otro instrumento. Cada vez hay también más hubs, puntos de conexión entre startups, entre corporaciones, entre el mundo de la investigación, entre el mundo más empresarial, industrial, que lo que buscan es hacer ese ejercicio de interconexión. No es para que monte una pyme un hub, sino lo mismo que el Venture Builder, igual que las aceleraciones y las aceleradoras y las incubadoras, es gente que yo realmente puedo conocer y que me va a servir como parte del ecosistema. Con lo cual, realmente, si habláramos de nuestras pymes, estaríamos hablando de poder trabajar de una manera agregada, porque como pyme es muy difícil la parte de hackatones, roadshow y challenge, la parte de Venture Client, que es la que recomendamos como primer planteamiento de inicio, y de ahí que pueda evolucionar hacia modelos de joint venture e incluso, pues bueno, de alguna vinculación algo más corporativa si tenéis capacidad de aportarle
más allá de un proyecto, un crecimiento o un aterrizaje en el sector. Sería, digamos, el camino más natural. No obstante, aquí hemos intentado un poco reflejar todo lo que son estos mismos formatos metidos según el nivel de recursos que estaba comentando y en qué fase, por así decirlo, debe de estar la empresa o el equipo externo con el que nos relacionamos, ¿vale? Es decir, que el planteamiento siempre es que hay estadios distintos, esto nunca es bueno o malo, sino adecuado o inadecuado según el nivel de recursos, el estadio de innovación en el que yo quiero entrar y el nivel o la manera de relación que yo quiero tener, ¿vale? Porque realmente dentro de esto, pues evidentemente yo puedo participar en un hackathon y patrocinar pues un equipo o un proyecto y podemos estar hablando de costes absolutamente anecdóticos e incluso no patrocinarlo, solo proponer el reto, pero bueno, dentro de eso estamos hablando de algo muy asequible. Hablo siempre de cosas agregadas. Si lo quiero montar exclusivamente yo como pyme, supone un mayor esfuerzo. A modelos más de acuerdo, a modelos, digamos, ya de licencia y otros formatos de explotación. Pero dentro de ese esquema, evidentemente, hay instrumentos que hay que conocer con parte del ecosistema que también hay que conocer y que hay que ir relacionándose. Porque al final esto es un mundo absolutamente en red, donde hay que estar conociendo cada una de estas figuras que hemos estado comentando. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio que no tiene un principio y tiene un fin, sino que es un proceso en continuo. Va evolucionando, las incubadoras van evolucionando, se convierten en aceleradoras, las aceleradoras se van verticalizando, van creando aceleración corporativa, donde te van ayudando a que tú les ayudas económicamente o patrocinas, digamos, un sector o una actividad y automáticamente ellos te buscan startup para ese sector que tú tienes de actividad, con lo cual te ayudan en ese proceso de aceleración, los venture builders que estaba hablando, es decir, que hay que ir viendo cómo va evolucionando y qué parte pues tenemos, como siempre, en un ámbito que hay que pensar en abierto, hay que pensar en Valencia, hay que pensar en la Comunidad Valenciana, hay que pensar realmente en España, hay que pensar en Europa y hay que pensar realmente en el mundo. Quiero decir que hoy, por ejemplo, pues en temas de startup, de robótica y de tecnología, pues en Estados Unidos y especialmente en Asia están apareciendo pues muchas startups con unas capacidades y unas tecnologías muy disruptivas que además se están aplicando en empresas muy ágiles y muy nuevas que evidentemente en Europa pues son disruptivas a la hora de relacionarse y poder tener, digamos, esas vinculaciones. Pero evidentemente siempre, como todo, el ejercicio, empezar en mancha de aceite, quiero decir, Valencia, Comunidad Valenciana, España, ya realmente es un salto. Conocer ese ecosistema, conocer digamos, esos players, los distintos eventos que hay, la manera de encontrarme con esta gente, es decir, que ese tipo de experiencias siempre es mejor en un ejercicio primero de proximidad y luego ir ampliando, con lo cual hay que darle una progresividad en el tiempo, porque evidentemente el tema de eventos es un punto bastante habitual, ¿vale? Quiero decir que recientemente, este octubre, se hizo el Summit en Madrid, donde es un encuentro anual que se hace, donde prácticamente pues 3.000 startups, es una especie de feria nacional, multinacional, donde hay startups presentando, donde hay distintas secciones, donde hay inversores, donde hay venture capital, donde hay venture builder, es decir, está todo el ecosistema interactuando. También es estresante, una pyme, si no tiene nada claro qué busca, qué quiere y con quién quiere hablar, tampoco es recomendable. Hombre, como experiencia exótica pues está muy bien, pero realmente no tiene mucho sentido porque es un universo que no se le va a sacar un gran provecho. Esta misma semana, el día 21 tenéis en Bilbao también otro planteamiento que además tiene un cierto peso un poco por ser en Bilbao hacia Escora, las startups, hacia un poco un mundo más industrial e industria 4.0, que también es interesante. Y en fin, hay una serie de eventos que siempre son interesantes para formar parte de ese ejercicio de aterrizaje y conocimiento del sector, porque evidentemente, como os decía, dependiendo de que esté en fases muy iniciales o en una fase de startup o de scale-up, ¿vale? Scale-up es cuando ya la startup
está en una fase de crecimiento, pues como se suele decir, ha facturado ya su primer 1.000.000 de euros, ya tiene una cartera de clientes y está en una fase de crecimiento, digamos, donde el capital es lo que primero está buscando porque ya tiene esos clientes, pero que en muchos casos puede ser interesante poder colaborar también con empresas como vosotros. Pero lo normal para una pyme es que la fase de startup sea la más habitual, que es la que menos maduración tiene, con lo cual requiere más dedicación y más tiempo, pero evidentemente es más asequible. Las empresas que están en Scale Up pues están en base de rondas de financiación, están ya buscando millones de euros, están pensando en crecer internacionalmente y normalmente desde una pyme nos es más difícil interactuar con una Scale Up. En cambio, con una startup, el Venture Client, que es un poco el objeto realmente de esta relación, aunque hoy estamos abriendo a después de esto qué, ¿vale? Pues evidentemente es más habitual para una pyme. Igual que las grandes empresas tecnológicas, pues todas están acercándose a este ecosistema porque es la manera de conocer innovaciones que incluso son más rápidas y más disruptivas que lo que están haciendo ellos dentro de sus propios departamentos. Y un poco ese era el ejercicio que quería comentar. Dentro de esto, pues un poco lo que sí que es ver hasta qué punto estamos usando, conocemos o no conocemos las distintas figuras para luego poderlas encajar en este proceso. Y ahí sí que prefería abrir un poco un turno de preguntas que sirviera un poco para por lo menos sacarle adaptación a las personas y las empresas que estéis participando dentro de esta sesión formativa. No obstante, el material y todo lo vais a tener para poderlo ver tranquilamente, igual que el servicio, como estábamos planteando, de daros información, igual que pondremos también pues, eventos de los que hay que, entre comillas, pueden ser interesantes, siempre, vuelvo al tema, que hayamos hecho todo el recorrido y todas las fases, identificar los retos internos, tenerlos priorizados y a partir de ahí empezar a relacionarnos con el ecosistema. Si no, es muy difícil porque esto es salir a un universo donde nos podemos perder en el infinito, pasar unas horas y unos días en eventos y en cosas de este tipo y no ver nada realmente enfocado a lo que, entre comillas, podríamos realmente materializar en nuestra pyme. Pero bueno, intento con los tiempos que vamos, ¿vale? Dejar ya ahí para preguntas, ya que este es el último taller, por así decirlo, de formación, aunque el programa perdura y la idea es que en la plataforma podamos seguir incorporando información que os pueda seguir siendo útil a lo largo del tiempo, porque aquí lo que buscamos es arrancar una línea ya de trabajo continua y permanente dentro de Femeval, Valmetal y Aidime. Gracias, Tomás. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, voy a comentar yo unas cosas, aunque bueno, Tomás ya lo ha dicho casi todo. Esto no es el último taller de formación, sino que es un punto de partida para que os podamos ayudar a las empresas a un poco que encontréis esos retos, esos objetivos que os gustaría lograr, ver dentro de ese ecosistema tan variable hacia quién dirigiros, a dónde asistir, a qué eventos, y nos gustaría poder acompañaros en ese camino. Animar a las pymes que estáis participando y a las startups de que no tengáis miedo, sino de que os podemos acompañar, de que de verdad es un salto muy interesante para vosotros y sí que vais a poder llegar a esos retos, pero bueno, siempre primero el 1, luego el 2, como ha dicho Tomás, sino no llegar directamente, ala, yo voy para allá, o dime qué hay aquí en el universo que yo lo quiero conseguir, ¿vale? Si no habéis podido asistir, mientras os pensáis alguna pregunta, aunque a estas horas de la mañana a veces estamos un poco dormidos, si no habéis podido asistir a alguna de las acciones formativas, os recuerdo que dentro de la web tenéis todas las sesiones grabadas, que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda, para iniciar el proceso de llegar a esos retos. Y a los que no habéis hecho todavía el diagnóstico, os invito a que lo hagáis. Antes os he indicado el link, porque ese es un punto de partida muy importante para poder ayudaros en este nuevo campo que os podéis entrar, y además veis que la innovación lo tenéis en todos los aspectos de vuestra empresa. A veces logística no se tenía en cuenta y ahora la verdad que es un campo muy importante que podéis desarrollar. Y luego respecto a los eventos, la semana pasada tuvimos en Feria Valencia el Smart Mobility, que habían bastantes startups con nuevas ideas, nuevos procedimientos de movilidad,
movilidad sostenible dentro de todos sus aspectos y que seguro que en algún campo os pueden ayudar. Pues nada, si alguna persona quiere lanzarse alguna preguntilla, y si no, bueno, yo creo que los tiempos los hemos cumplido, son y 58, y nada, continuar dando las gracias por este proyecto subvencionado por Consejo de Economía y que, como os indico, no es un punto final, sino es un punto de partida. Yo comentaros que este fin de semana hay una feria de startups en Valencia. Sí, es verdad. Por si hay alguien que le apetece, nosotros estaremos ahí. Vale. Intentaremos hacer un hueco para poder visitaros y también invitar al resto de empresas asistentes a las jornadas para que puedan ir a veros. ¿Dónde es la feria? ¿En Feria Valencia o...? En la plaza del Ayuntamiento. Es sábado y domingo. ¿Y horarios? ¿Puedes poner en el chat la dirección, la URL de la feria? Es el Valencia Startup Market. Si queréis os mando luego a todos los asistentes el link, ¿vale? Por si no os da tiempo a copiarlo y eso, así es menos lioso. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por haber participado en los talleres y nada, esperando poder continuar colaborando y que os desarrolléis como empresas y como startups, ¿vale, chicos? Gracias. Vale, gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Adiós.